Amigos, bienvenidos a esta transmisión de Unión Radio. Contamos con el jefe del staff de economistas de Ecoanalista y economista senior, Luis Arturo Bárcenas, para hablar un poco sobre esta noticia de última hora sobre la nueva reconversión monetaria en Venezuela, donde se eliminan otros 6 ceros a la moneda y ya si no me equivoco, Luis, van 14, ¿no? Sí, porque estamos hablando que el anterior exactamente fueron 6 ceros esta vez, fueron 5 la vez pasada y han sido 3 los anteriores, la del Bolívar fuerte. ¿Okay? Sí, bueno, mira, como tú lo decías, ciertamente es algo no tan sorpresivo, es algo que demandaba la economía en general, sobre todo el sector privado, porque hablamos que era en un entorno hiperinflacionario, aún con una inflación acotada entre 15 y 20% mensual, que sigue siendo bastante, pero mucho menos que hace 2 años. Las transacciones se han llegado a montos muy complejos y eso le generaba costos al sector privado, ¿no? No solo a los hogares, sino a las empresas que dependen mucho de sistemas contables externos o de proveedores externos, y cambiar o lidiar con ese nivel de cifras es bastante costoso, ¿no? Hay que decir varias cosas. Mira, bueno, ciertamente tú dijiste, ya son 6 ceros. La otra es que algo que siempre hay que decir es que se reconvierte todo, sueldos y precios. No quiere decir que usted Exactamente. ahora va a ganar 10 millones de bolívares de los viejos, pero va a enfrentar un precio de 10, ¿ok? De 10 nuevos bolívares, ¿no? Si usted ganaba 10 millones, va a ganar 10, y si usted pagaba antes 10 millones, va a pagar 10, ¿no? Entonces, en términos de poder de compra venezolano, no se modifica, salvo los cambios que esto genera en términos de incertidumbre, si es que la gente ahora tiene más miedo de lo que vaya a hacer el gobierno en los próximos meses, y eso hace que porque la gente se vaya, digamos, con cierto pánico a demandar divisas, ¿no? Lo que siempre ocurre cuando se toman decisiones oficiales. ¿Okay? Por otro lado, obviamente, la mejora transaccional netamente, es probable que algunas transacciones que se lleven de manera digital, sobre todo el tema de los puntos de venta, que hoy en día en bolívares son bastante limitados, es probable que con esta reconversión esos límites sean ampliados y hay que pasar esa ¿Ok? tarjeta varias veces, ¿no? Es lo que está ocurriendo actualmente. Y obviamente las transacciones en general van a ser menos complejas, van a ser más fáciles, no va a tener ningún tipo de nivel de hiperinflación o a nivel de inflación, porque de nuevo la inflación acá es un tema de credibilidad y lamentablemente más que mejorarse la credibilidad con esta medida, inclusive se empeora, porque sería una reconversión que se dio en menos de 4 años, y si la comparamos con la anterior, tuvieron que pasar 10, ¿no? Entonces, eso te dice también que hay, digamos, cierto impedimento por parte de las autoridades por vencer el tema hiperinflacionario, ¿no? Y tienen que recurrir a este tipo de medidas. Entonces, la medida en sí misma también entraña un tema de poca capacidad por parte del gobierno, de las autoridades monetarias, del Banco Central en este caso, para tomar las medidas necesarias para acabar o abatir la hiperinflación, ¿no? Y bueno, hay que ver si en efecto el tema de los billetes se da en la forma como el gobierno lo quiere hacer. El gobierno sigue firme, según el comunicado oficial, en llevar a cabo el tema del bolívar digital. Esto sería parte de eso. Y el hecho de que se haga ese anuncio quiere decir que es probable que no se emitan la cantidad de billetes suficiente, o por lo menos lo que requiere la economía, ¿no? Porque al poner en palestra el bolívar digital, quiere decir que muchas de las transacciones van a migrar ahora al esquema digital, ¿no? Ya lo han hecho. Son pocas las transacciones que se hacen en bolívares en efectivo en Venezuela, pero el hecho de que se anuncie oficialmente en medio de la conversión es como, digamos, poner en la palestra que también hay cierta limitación a la hora de emitir billetes, ¿no? Luis, Y y te por último, yo pregunto diría, sobre... Ajá, sí, disculpa, perdón, termina la idea. no, no, por último, digamos que si te pones a ver, si es que se diesen la cantidad de billetes necesarios, si fuese recurrente, si el gobierno o el Banco Central tuviese la capacidad de satisfacer en cada momento la demanda de efectivo en Venezuela, esto pudiese llegar incluso a que los venezolanos en algún momento tendan a usar menos el dólar como medio de cambio, el dólar en efectivo, ¿no? Porque es menos costoso, es más fácil pagar en bolívares en efectivo. Ojo, esto no va a cambiar Exacto. radicalmente la tendencia de la dolarización, pero sí puede coadyuvar a que en efecto el bolívar en efectivo tenga más cabida, pero no, esto está sujeto a lo que decía antes de la capacidad del gobierno para emitir billetes en físico, que yo la veo bastante difícil en el corto plazo. Ahora, Luis, en las primeras imágenes vimos incluso una moneda
que me llamó la atención que Venezuela pueda volver a tener Sí. una moneda que creo que era de 1, equivalente a lo que sería 1 millón. Primero, ¿qué te parece eso, volver a la moneda? Y segundo, mencionaste el Bolívar digital y es un impulso que viene dando el gobierno desde finales del año pasado, pero hasta ahora no sabemos con qué se come ese Bolívar digital. ¿Qué se sabe de esa nueva moneda venezolana? Sí, fíjate, respecto al uso de la moneda, eso es uno de los problemas de la hiperinflación, ¿no? Que desvirtúa muchas cosas. Y en otros países es muy común el uso de la moneda como medio de pago. En Venezuela lo era hasta, digamos, 2011, 2012, ¿no? Cuando veíamos inflaciones anuales menores a 30%, algo que vemos ahorita mensualmente. Digamos que volver a eso es también, es como un golpe anímico que quisiera dar el gobierno, es mi visión, ojo, de decir, bueno, mira, si estamos usando monedas nuevamente es porque los sistemas de pagos en bolívares no están tan mal, la hiperinflación está acotada de una forma que todavía me permite usar monedas, ¿no? Pero de nuevo, en un entorno hiperinflacionario, en un entorno sobre todo de alta fragilidad, en donde el gobierno, ante falta de recursos, tiene que inyectar bolívares de manera indiscriminada y eso es en algún momento, es probable pensar que los billetes tiendan a perder vida útil de manera rápida, ¿no? Incluso si tú ves una inflación de 20% o menos, un poco menos, en los meses que quedan, tardaría un poco menos de 3 años o casi 3 años en que los billetes recuperen los 6 ceros que, digamos, que se les quitaría ahorita, ¿no? Puede sonar trivial, pero en un entorno donde, de nuevo, fragilidad, de fragilidad, como les decía, los precios pueden pasar de 20% un mes a 80%, o a 50% o a 60%. Entonces, eso te cambia mucho el panorama. Ahora, respecto al Bolívar digital, digamos que es bastante difícil, porque eso depende mucho de una plataforma tecnológica que en cierta medida ya se tenía, pero que para ampliarse se requiere de recursos, se requiere de capacidades que lamentablemente el gobierno carece, ¿no? Y dejar eso en manos enteramente del sector privado, que es en parte lo que el gobierno también ha intentado hacer a través de la banca, es decir, que la banca digitalice todos sus procesos y lleve todo al medio digital, no es tampoco tan fácil, ¿no? O sea, el sector privado no tiene la capacidad para cumplir por completo o cubrir por completo los roles del sector público, ¿no? Y yo creo además que el tema del Bolívar digital tendría sus beneficios, tiene costos, como decía, es muy difícil, por ejemplo, para ciertos servicios como el transporte público, hacer una digitalización por completo de los pagos, pues eso requiere puntos de venta en los carritos por puesto o requiere ciertos Claro. sistemas de pago que Y lamentablemente el Luis, te gobierno hago no una tiene. acotación. Recientemente el Observatorio de Servicios Públicos hablaba que aproximadamente 40% de los hogares son los que tienen acceso fijo a Internet en su casa. Entonces, ¿qué pasa con Exacto, ese 60% del país que no cuenta con claro, conexión a claro, Internet claro, fija? claro, claro. Y también, fíjense, ciertamente hay un esfuerzo por parte del gobierno, o ha habido, de hecho se ha ido adelantando para un poco tratar de dar un poquito más de salto de calidad en los medios de pago locales en bolívares, ¿no? Y eso que se habla recientemente de esos pagos móviles mediante mensajería de Exacto. texto o reducir los tiempos de vigencia de las transacciones entre bancos Entre distintos, bancos. forma parte de ese esfuerzo, ¿no? Pero también hay un esfuerzo del lado de la banca, pero apunta más al tema dólar, al tema del pago digital en dólares, ¿no? Entonces, sabes, estamos en un entorno donde hay como que cierto choque de fuerzas, en donde la banca, ante todas las limitaciones que tiene, está tratando de capitalizar transacciones en dólares, pero el gobierno al mismo tiempo trata de incrementar las transacciones en bolívares y la dolarización no sabe qué tanto hacer. O sea, tiene una postura un poco clara, ¿no? Entonces, Ahí te quería eso también preguntar. impide que el bolívar digital Ujú. sea difícil de implementar. Ah, perdón. Esta reconversión también podría verse, como estás comentando, como un freno a la dolarización, si bien que podemos decir excesiva, que prácticamente todo en el país se paga en dólares. Mira, yo diría que un freno no tanto, ¿ok? Puede que, como decía, en los términos que hablaba antes, si es que tú dispones ahora de dos billetes de 2 bolívares, que serían los 2 millones actuales, eso es $1 básicamente, ¿no? Entonces, Exacto. con pocos billetes tú pudieras pagar la cesta básica, parte de ciertos servicios, eso
en el contexto de los costos que enfrentamos cada vez que pagamos en divisa, eso pudiese hacer que yo ahora, bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a seguir ahorrando mis divisas como era antes y voy a usar estos nuevos bolívares, pero eso depende mucho de la capacidad del gobierno. Y ahí está el punto. El punto es que la dolarización también no solamente es tratar la hiperinflación como fenómeno, o sea, como el resultado de la poca credibilidad del gobierno o digamos del que está para velar el valor de Bolívar, sino también está atada a la poca credibilidad que tenemos hacia el Banco Central respecto a su capacidad de emitir los bolívares o respecto a si es que va a reforzar o seguir reforzando los medios de pagos en bolívares como viene prometiendo, si va a digitalizar todo, ¿ok? Es decir, yo en un momento dado puedo seguir pagando en bolívares, pero rápidamente puedo migrar a mis pagos en dólares tradicionales en efectivo en la medida que el gobierno enfrente fallas para dotar de billetes a la población. Y lo vimos en 2018, 2019. Exacto. O sea, la reconversión duró 3 años y no hubo una dotación de efectivo recurrente, continua, que hiciera que la población usara esos bolívares de manera constante, ¿no? Más allá de la hiperinflación. Entonces tuvimos que emigrar al dólar como parte también, como un medio para De una solventar propia protección. ese problema. Entonces yo creo, exacto. Entonces acá creo que va a ocurrir lo mismo. Probablemente en los primeros meses, si es que se emiten billetes, puede que haya gente que sí, que los use y que use el bolívar como un sustituto del dólar, pero eso no va a cambiar para nada la tendencia agresiva que ha tenido la valorización en los últimos 2 años, ¿no? Luis, me Lamentablemente para nosotros. imagino, yo aquí pensando a priori, que esos billetes vendrían a sustituir una gran escasez que hay en el país, que son los billetes de baja denominación en dólares. Entonces, supongamos que hay un monto de 30 millones, pagas con un billete de 20 y ese restante podría sustituirlo en vez de un billete de $1 o $2, poner los billetes, los bolívares nuevos. Claro, claro, y a eso apuntaba un poco al efecto psicológico de pagar con monedas, ¿no? Porque ahora tú digas, bueno, que con monedas también tú puedas sustituir los pagos en divisa, volvemos a esa época del 2011 que te hablaba, o nos ponemos como que si estuviésemos en cualquier país latinoamericano con una inflación estable, alta pero estable, entonces todavía se pueden pagar con monedas, ¿no? Entonces tú dices, wow, esto es una sensación de mayor estabilidad, ¿ok? La cuestión aquí es saber, yo creo que aquí la clave de todo, y creo que es algo que tenemos que tener en la cabeza, es hasta qué punto eso será sostenible, hasta qué punto ese valor del bolívar se sostendrá en el tiempo y hasta qué punto el gobierno o el Banco Central tendrá la capacidad de dotar de monedas, de dotar de billetes, y hay que verlo, o sea, hay que verlo con cuidado en ese sentido. Y eso va a determinar todo, eso va a determinar la efectividad de la misma reconversión y sus efectos, vamos a decirlo así, en materia de sustituto, potencial sustituto de los dólares como medio de pago. Ahí nombraste la palabra clave y ahí me quiero quedar para ya ir redondeando la entrevista. Vamos a decir las claves que tiene que saber el ciudadano terminando esta entrevista, con lo que tiene que saber sobre esta nueva reconversión. Y la última pregunta que te quisiera hacer es sobre esos nuevos métodos de pago, ¿cuándo podrían empezar a aplicarse? ¿Cuándo se va a ver el impacto de esta medida en Venezuela? Sí, bueno, mira, las claves en general es, bueno, ciertamente, como decía, se reconvierte en precio y se reconvierte en salarios, todo se divide entre 1 millón y usted no hay, digamos, un mayor poder de compra tras reconversión. El efecto, una segunda clave es que el efecto de la reconversión es netamente transaccional. Usted va a tener o vamos a enfrentar probablemente mayores facilidades a la hora de pagar, inclusive a través de puntos de venta en bolívares. ¿Ok? Lamentablemente, la tercera clave, esto no es la cura de la hiperinflación, esto no va a influir de ninguna manera en el valor del bolívar, ¿ok? Como activo, ¿Okay? ¿ok? Más bien lo puede, digamos, empeorar si es que hay un efecto en el tipo de cambio. Por otro lado, la reconversión en sí misma es una declaración de la poca capacidad que pueden tener los actores oficiales para frenar la hiperinflación, ¿ok? Y lo último es que, si bien, como decía, pueden haber cambios transitorios en el tema de la valorización transaccional, sobre todo en esos pagos de bajo valor, como bien tú apuntabas, esto no va a significar un cambio radical en la dolarización transaccional que sigue en Venezuela. Ahora, respecto a lo último, que era el tema de los pagos, de los medios de pago, mira, hay que ver, nosotros sabemos que desde hace ya algunos meses, inclusive el año pasado, el Banco Central viene haciendo esfuerzos importantes
en materia de medios de pago en bolívares, ¿ok? Sobre todo para mejorar los tiempos de respuesta, ¿no? Se habla mucho de reducir los tiempos de respuesta de transacciones de un banco a otro, y eso es una buena noticia porque, bueno, en un entorno donde el gobierno le interesa que el bolívar siga coexistiendo con el dólar, cualquier cosa que mejore las transacciones en bolívares también es buena, pero hay que ver porque de nuevo las limitaciones acá son las restricciones fiscales del gobierno, porque todo lo que se hace cuesta dinero, todo esfuerzo cuesta, esfuerzo financiero, cuesta recursos financieros, y hay parte que no puede hacer lamentablemente por completo el sector privado. Así que hay que esperar. Es probable que en este año se den algunos avances, sobre todo en eso de medios de pago en bolívares, pero el tema del bolívar digital o la completa digitalización de bolívar, yo lo veo bastante difícil que ocurra este año por todos los costos que implica, y bueno, hay que esperar a ver si el gobierno hace un anuncio nuevo al respecto. Lo último, Luis, el dólar, ¿qué podemos esperar? ¿Su comportamiento en estos próximos días? Bueno, mira, el dólar siempre responde, como decía inicialmente, a temas de incertidumbre. Cada vez que se toma una decisión por parte del gobierno, la gente actúa en consecuencia y cree que eso va de alguna manera, de una u otra, impactar en precios, impactar en el valor de los activos que todavía tienen en bolívares, y la gente puede recurrir al dólar como un mecanismo de protección. Ahora, en el caso de Venezuela, inclusive, esto también se ha acotado no solo porque tampoco tenemos la capacidad de pagar 5 o 6 millones de bolívares por dólar hoy en día, ¿no? Porque la falta de ingresos es mucho, la informalidad de otros también impide eso. Pero también lo impide el hecho de que mucha gente va a seguir prefiriendo el dólar como medio de pago por la pérdida que tiene de poder de compra, ¿no? Por ese costo en dólares que vemos todos los días en Venezuela, y que las venezolanas han internalizado y que usan como excusa, por decirlo de alguna forma, para usar rápidamente sus dólares antes de que las cosas se encarezcan en dólares, ¿no? Entonces, esa inyección de dólares también hace que en un momento dado el mismo tipo de cambio se contenga. Entonces, por eso que vemos esos saltos de tipo de cambio, pero que no se mantienen en el tiempo. Entonces, es probable que ocurra saltos relativamente pequeños o relativamente recurrentes en el tipo de cambio, pero no creo que sea un cambio tan trascendental como el que hemos visto en los últimos meses o en las últimas semanas. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Conversamos con Luis Arturo Bárcenas, quien es jefe del staff de economistas de Ecoanalística. Muchas gracias por tu tiempo, Luis, y bueno, a ver qué nos depara con esta nueva reconversión. Ya son 14 ceros menos los que tiene la moneda venezolana. Muchas gracias, Luis. Sí, gracias a ustedes. Saludos.